Hola a todos nuevamente los que sintonizan esta serie de videos. Primeramente, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como ya saben, estamos haciendo la serie de videos acerca del libro Los hábitos de Jesús de Jay Dennis. Tuve que ausentarme un par de días, así que para fines prácticos haré el hábito tanto 5 como 6 en un solo video. Así que lo mantendré lo más corto y lo más resumido posible, pero con las perlas necesarias para que lo puedas aplicar en tu vida y bueno, para que te sea de mucha bendición. Sin más preámbulo, voy al hábito número 5, que es el hábito de tocar. Referencia bíblica, Mateo capítulo 8, versículo 15. Él le tocó la mano y la fiebre la dejó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Vemos que el hábito de Jesús de tocar es una apropiada afirmación física de la otra persona. ¿Okay? Siguiente cita, este es de Leo Buscaglia. Y él fue conocido como Dr. Love, porque muchos de sus libros que él escribió hablaban acerca del amor. Él comentaba lo siguiente: muy frecuentemente desestimamos el poder de un toque, una sonrisa, una palabra amable, un oído que escucha, un cumplido honesto o un muy pequeño acto de interés, todos los cuales tienen el potencial de redirigir una vida. Jesús es el ejemplo perfecto porque Jesús hizo grandes cosas y redirigió vidas, e hizo también cosas aún muy pequeñas, bueno, que pudiesen verse como pequeñas a nuestros ojos, pero que también redirigieron vidas de forma sobrenatural. Entonces, Jesús nos enseñó que hay poder en el contacto físico. Por ejemplo, el toque de Jesús sanó físicamente. ¿A quién? Por ejemplo, a la suegra de Pedro, al siervo de un sumo sacerdote a quien Pedro le había cortado la oreja. Incluso a un hombre leproso, quien inmediatamente fue curado de la lepra. Y aquí el autor entonces se brinca a cómo tú lo puedes aplicar. Nuestro toque, tu toque, puede ser un buen acompañante a la sanidad en la vida de otras personas. Siguiente punto. El toque de Jesús trajo vida. Aquí el autor nos recuerda la historia de cuando Jairo viene a pedirle ayuda a Jesús. Pasando todo esto, llega un siervo de la casa de Jairo y les dice: ¿sabes qué? Tu hija ya murió, o sea, ya no tiene sentido. Pero de todos modos Jesús va. Y Jesús les dice: tranquilos, no está muerta, la niña solo duerme. Le están haciendo burla. Jesús entra a la casa, entra con un grupo selecto de personas y ya adentro le dice a la niña: niña, levántate. Y entonces la niña pues resucita, ¿ok? Jesús la tocó, y su toque es el que trajo nuevamente la vida a la niña. Así también nuestro toque puede traer vida al ánimo de las personas. Siguiente. El toque de Jesús devolvió el sentido del oído a un sordo. Está escrito en Marcos 7:33 que Jesús tomó a un hombre de entre la multitud, lo apartó, metió los dedos en sus orejas, escupió y tocó su lengua. Y obviamente ya aquí el hombre pudo escuchar. Dice, nuestro toque puede provocar que la gente se detenga a escucharnos y que esas personas escuchen a otros y, más importante, que escuchen a Dios. Siguiente punto, el toque de Jesús trajo libertad del temor. Y en el monte de la transfiguración Jesús fue transformado en medio de una nube de gloria y Pedro, Jacobo y Juan estaban completamente aterrorizados por lo que estaba sucediendo y bueno, era totalmente comprensible, pero el toque de Jesús en ese momento les trajo paz, les quitó todo temor. El principio de Lockyer afirma que cada toque deja una impresión, pero el tuyo tiene que dejar un toque que transforme, que redirija a la persona hacia Cristo. Siguiente. El toque de Jesús trajo vista. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Jesús tocó los ojos de 2 hombres ciegos y los sanó. Nuestro toque puede permitir que personas vean las cosas de manera diferente. Nuestro toque físico puede hacer que una persona de un momento a otro vea las cosas en una perspectiva totalmente diferente. Ahora, ¿cuáles son los enemigos del hábito de tocar? 1, tiempo. Siempre. Simplemente no tengo tiempo. Ahora tú puedes decir, bueno, ¿cómo que tiempo, no? Para el hábito de tocar. Matrimonios que después de un tiempo los papás pues ya no se abrazan, o tal vez ya no se besan tanto como antes, o el papá entra y cuando antes era como, mi vida, ¿cómo estás? ¿No? Y el abrazo y el beso y etcétera. Ya después es como, hola, ¿cómo estás? No, pues bien, y se va de largo, me explico. Entonces, a eso se refiere. Indiferencia, pues no pienso en eso, ¿no? Se autoexplica. Tercero, educación. No fui criado de esa manera, ¿no? Hay muchas personas que se escudan con que, no, pues que yo toda la vida he sido como muy indiferente, de lejitos y pues hasta ahí. Y se pierden de la bendición, pues de un abrazo, ¿no? Por ejemplo, un abrazo. 4, temor.
alguien puede tomarlo de manera equivocada y pues obviamente uno tiene que tener suficiente sabiduría, entendimiento y prudencia para saber pues cuándo y de qué forma hacerlo. Ahora, ¿cómo me formo el hábito de tocar? Uno, pídele a Dios cada día la oportunidad de tocar a alguien que lo necesita. Tienes que estar abierto para que Dios te guíe hacia alguien que necesita tu toque amable. Entonces pídelo a Dios. 2. Practica en tu mente cómo vas a tocar a las personas. 3. Sé sumamente cuidadoso con el sexo opuesto. Nuevamente sabiduría. 4. Permite que tu toque esté acompañado de afectuosas palabras de ánimo. O sea, no es lo mismo ¿cómo estás? Qué bueno. ¿Cómo estás, fulanito de tal? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué dices? ¿Qué tal tu familia? O sea, y que sean palabras verdaderas, no porque te dé igual. ¿Sí me explico? 5. Encuentra también maneras no físicas de tocar. Como veíamos, Jesús es el claro ejemplo. A veces una sola palabra, como tu fe te ha salvado, ¿no? O te se ha hecho. O sea, son cosas que él decía y que a ti, o sea, a las personas de su momento fue como, bien, ¿no? O sea, 6. Determina ser las manos de Cristo a donde quiera que vayas. Ya no te representa solo a ti, sino a Cristo dentro de ti. 7. Usa el toque para calmar los nervios de alguien. Mucho de lo que ya veníamos diciendo. A veces una caricia dice más que 1000 palabras. 8. Pídele al Señor que ponga las palabras adecuadas. 8. Utiliza el poder de tocar con alguien que esté en un asilo, un hospital, un hogar de ancianos o alguien que haya experimentado una pérdida. Lo maravilloso acerca del toque es que es móvil y portátil. Entonces, a donde quiera que tú vayas, en las circunstancias que el Señor te ponga, utilízalo. 9. Para los casados, dé a su esposa y a sus hijos un toque personal cada día. Esto va mucho, tal vez un poco más hacia los hombres, porque las mujeres tienden a ser, y pues gloria a Dios, tienden a ser mucho más emotivas, mucho más cálidas, que los hombres deberíamos de serlo también. Pero obviamente a veces tendemos a ser un poco más fríos, un poco más cuadrados. Entonces asegúrate de que tanto a tu esposa y si ya tienes a tus hijos, pues les des un toque personal, ¿no? 10. Usa el poder del toque en lugares donde las personas son vistas como números. Siempre en estos lugares, si estás en alguno donde los vean como números, asegúrate de en esos lugares ser las manos de Cristo. Amén. Bien, hasta aquí termina el capítulo número 5, el hábito número 5, que es tocar. Corte, tomo agua y pues continuando, vamos con el hábito número 6. Y este es un hábito un poco más complejo, que es el hábito de confrontar. ¿Cuál es el pasaje guía? Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos capítulo 9, versículos 4 y 5. Entonces, aquí el autor nos da una pequeña definición que dice, el hábito de Jesús de confrontar nos lleva a tomar la decisión de tratar con otra persona un asunto controversial o negativo, en un espíritu de amor y verdad, con el único propósito de ayudar a esa persona. Y a veces esa persona vamos a ser nosotros. Ahora, ¿cómo nos enseñó Jesús a confrontar? La palabra confrontación generalmente es vista como una palabra negativa. Nosotros como iglesia tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Confrontar no es algo negativo, siempre y cuando lo veamos o lo hagamos más bien con un espíritu de amor y buscando pues obviamente la corrección de las personas. Y de la misma forma, cuando nos confronten, lo mejor es que sea con un espíritu de amor. Obviamente no siempre van a gustar las cosas que nos digan o que tengamos que decir, pero si el amor va de por medio, Dios se glorifica. Que la confrontación debe ser la excepción, no la regla. Ojo, la confrontación siempre tiene que ser la excepción. Algunas veces es necesaria la acción firme de hacerle saber a otra persona que está en un error, o que está, en un problema. La confrontación, cuando se efectúa de la manera correcta, a la manera de Jesús, llega a ser una plataforma para el cambio. Jesús confrontó a 1001 personas. Algunos lo entendieron, otros lo mataron. Entonces, hay que entender también que habrá gente que incluso cuando la confrontes en amor, su soberbia va a ser más, su ego va a ser más, su orgullo va a ser más y no van a querer darse cuenta en ese momento pues de que lo que están haciendo, diciendo pues está equivocado. Siguiente, tenemos que reconocer que la confrontación siempre va a ser difícil e incómoda, siempre. Ahora, Jesús fue un confrontador, trató con los problemas cara a cara, buscó salidas a las situaciones incómodas.
no estuvo dispuesto a permitir algo incorrecto sin decir o hacer algo al respecto. Y ese es un llamado para todos nosotros. Comprendió que los problemas no iban a resolverse solos y que una intervención suya era necesaria. El llamado para nosotros es que, y más en este mundo que cada día se pervierte más, va a haber confrontaciones ideológicas, doctrinales, espirituales, aún físicas. Entonces tenemos que entender que el amor tiene que ser la única forma, punto 1, pero 2, que no podemos quedarnos callados. ¿Okay? Ahora, Jesús no esperó confrontar cuando el asunto requería atención inmediata. Va a haber momentos donde a ti te toque presenciar algo que dices, necesito confrontar esto ipso factamente. Un ejemplo bíblico: entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Es una de las mejores. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Mateo 21:12. Entonces imagínate, Jesús entró, fue como... Creo que respiró y no, empezó a voltear todo. Jesús se confrontó con Satanás. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu de Santidad al desierto para intentar ser tentado por el diablo, Jesús confrontó a Satanás en el poder y la fuerza del Padre. Importante. Nosotros no tenemos poder por nosotros mismos para confrontar a Satanás. ¿Okay? Este punto va muy enfocado hacia Satanás. Solamente podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Nunca es por lo que nosotros hagamos o digamos, sino es por aquel a quien invocamos, que es al Señor Jesús. Tienes que entender que cuando te confrontes con Satanás, porque va a suceder, tiene que ser en el nombre de Cristo. 3. Jesús se confrontó con los que vivían en pecado. Pero Jesús se fue al monte de los olivos y muy de mañana volvió al templo. Todo el pueblo venía a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron. Bueno, sabemos lo que sigue, ¿no? Maestro, la encontramos en adulterio y pues la ley dice que tiene que morir apedreada. ¿Tú qué dices, no? Luego, pum, les dio la vuelta. Es como, ok, sí está bien que la ley diga eso, pero bueno, ok, está bien. Pues que tire, casi, pues arránquense, ¿no? Casi les dijo, pues el que esté libre de pecado, pues que arroje la primera piedra, ¿no? Y tras que se van todos, ¿no? Entonces luego le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más, ¿sí? Jesús no solo confrontó a los que vivían, o sea, a los pecadores que querían juzgar a la mujer adúltera, sino que también confrontó a la mujer. Y a veces estas pequeñas confrontaciones no las vemos, porque a veces leemos la Biblia como muy de volada. No cachamos que también la confrontó. Es como, bien, yo tampoco te condeno, pero ahora vete y no peques más. O sea, eso es una confrontación. Jesús se confrontó con su familia. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Eso está en Juan 2, del 3 al 5. Punto y aparte. En Lucas, capítulo 2, del 46 al 49, no lo voy a leer todo, pero el punto es que María aquí le dice a Jesús cuando es niño, cuando van de regreso a su pueblo y que ven que Jesús no está entre ellos, regresan otra vez a la ciudad y encuentran a Jesús en el templo y le dice María a Jesús, hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? He aquí tu padre y yo te buscamos con angustia. Y entonces Jesús los confronta diciendo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabíais que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Entonces, entender de estos dos pequeños pasajes bíblicos. Cuando la familia terrenal interfiera en tu decisión de mantener al Padre Celestial en primer lugar, tú también tienes que confrontarlo, así como Jesús confrontó a sus familiares en aquellos momentos. ¿Ok? Hay ocasiones en las que tú necesitarás confrontarte con tu familia, especialmente si alguien te anima a reemplazar el lugar número 1 de Dios por cualquier otra cosa. O sea, si la familia se interpone entre tú y Dios, tienes que confrontarlos. Recuerda, en amor y con sabiduría. Siguiente, Jesús se confrontó con Marta, quien había puesto las cosas antes que a él. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces aquí Jesús confrontó a Marta porque quería que supiera que sus ocupaciones y actividades, aunque honrables e importantes, nunca debían anteponerse a la relación
y a la atención que él se merecía. Siguiente, Jesús se confrontó con Saulo en el camino a Damasco, ¿no? Este fue, creo, el ejemplo mayor de todos los que hemos leído. Fue el pasaje justamente con el que abrí. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Entonces, sabemos que Saulo había perseguido a la iglesia y esta confrontación consistió en hacerle saber claramente que estaba equivocado. Y luego le dio la oportunidad de creer en él por medio de la fe. Entonces habrá muchos momentos donde sí, la confrontación va a ser necesaria para darle a entender a la otra persona en dónde se equivoca. Y obviamente la verdad por definición es exclusiva. Y eso, les digo, va para ustedes y va para mí. Siguiente. Jesús confrontó a los fariseos que se justificaban a sí mismos y usaban la religión y a Dios para sus propios fines. Esto, para no alargar mucho el video, o sea, se autoexplica. Habrá mucha gente que se quiere escudar en la religiosidad y justificar en la religión, en Dios, y pues son personas que también van a tener que tener su trato personal con Dios, o sea que tú no los vas a convencer. Entonces, pues igual, nosotros tenemos que confrontar a este tipo de personas con amor. Y al final del día, pues es eso, o sea, decirle, ¿sabes qué? O sea, te escucho, te entiendo, pero estás mal, ¿no? Siguiente, Jesús se confrontó con Pedro por permitir que Satanás lo usara para sugerirle que debía evitar la cruz. Tenemos que entender que Jesús miró más allá de la superficie y fue al corazón de la sugerencia. Jesús sabía que aquellas palabras venían de Satanás. Hay momentos cuando debemos mirar más allá de lo que alguien está diciendo y comprender que sus ideas pueden venir del enemigo. Peter T. Forsyth dijo: usted debe vivir con la gente para conocer sus problemas y vivir con Dios para saber cómo resolverlos. Finalmente vamos con los enemigos del hábito de la confrontación. Temor. Tengo miedo de cómo reaccionará la otra persona. 2. Dejar para más tarde. No lo haré ahora, esperaré un poco. 3. Expectativas equivocadas. Puede ser que las cosas mejoren solas. 4. Abdicación. Que lo haga otro. O sea, estos son los enemigos. Medítalos y ve si estás cayendo en alguno. Últimos 11 puntos y nos vamos. ¿Cómo hacemos de esto un hábito? No te vayas a volver un policía espiritual. O sea, no estés así como, a ver, nada más que alguien diga algo. Porque, ojo, con la vara con la que midas, pues te van a volver a medir. Pero lo que sí es que ten la voluntad y la disposición para confrontar a alguien en un asunto, en el momento que sea necesario. O sea, ese es el llamado. Si el momento lo requiere, hazlo. 1. Antes de confrontarte con alguien, debes estar seguro de que tu propio corazón está bien con Dios. Si tu corazón está acorde al corazón de Dios, cuando tú confrontes a alguien lo vas a confrontar por las razones correctas y con las palabras correctas. 2. Ora por la persona que necesita ser confrontada. Ya veíamos que va a haber momentos donde va a tener que ser en el momento, pero es más la excepción. En general vas a tener tiempo para orar por las demás personas y entonces después confrontarlas. 3. Busca el momento para hablar con la persona en privado, sin interrupciones, pero no evites hacerlo. 4. Cuando la ocasión lo demande, confronta inmediatamente. Como ya decíamos, va a haber momentos donde, pues, sin más ni más, es el momento, hey, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿por qué estás diciendo esto? 5. No eches todo tu enojo sobre alguien. La confrontación no es una ocasión para que nosotros arrojemos nuestro enojo o frustración sobre otra persona. Recuerden que la confrontación bíblica es para edificar a la otra persona, para apuntarle hacia donde está Cristo. 6. Comienza con una palabra de aliento. Pues en el mundo esto se le conoce como la teoría del sándwich, que es como algo bonito, luego algo feo y luego otra vez cierras con algo bonito. 7. Pide permiso a la otra persona. Oye, ¿me permitirías compartir contigo algo que te pueda ayudar? Va a haber muchas personas que te van a decir que no. Y pues ni modo, o sea, también hay que entender que habrá gente soberbia, gente pues con mayor ego que va a decir, no, yo ya tengo la razón, yo no voy a cambiar de parecer y pues dale como quieras. Entonces, bueno, está bien. O sea, que el Señor pues trabaje contigo. Va a haber otras personas más abiertas que te van a decir, bueno, vamos a platicarlo, exponme qué onda, y luego yo te expongo, y entonces se puede venir una confrontación. ¿Sí me explico? 8. Describe la situación como tú la ves. Entonces, dice aquí el autor, presente su perspectiva del asunto, diga, esto es lo que yo veo, por favor, ayúdame a comprenderlo. 9. Pregúntale a la otra persona cómo puedes ayudarla. ¿Se autoexplica? 10. Guarda la confidencia. Lo que pase en una confrontación
entre A y B, se tiene que quedar entre A y B. Obviamente a reserva de que escale, pues se lo puedes compartir a los pastores, porque al final del día todos siguen siendo ovejas de los pastores de la iglesia donde te congregues. Y 11, ora al Señor con la persona. Ora con la otra persona. Que tu oración refleje el deseo legítimo de que el Señor use el encuentro y de que Satanás no tome ninguna ventaja de esta confrontación. Entonces, bueno, pues esos fueron los hábitos 5 de tocar y 6 de confrontar. Espero que les hayan sido de mucha bendición, que lo que sea sembrado en su corazón pues dé fruto hoy, al rato, mañana, lo más pronto posible. Y me despido obviamente, como siempre, deseando que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor del Padre y que la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Nos vemos mañana.